Bien, seguimos acá en Portada y estamos ahora en compañía del abogado penalista Andy Carrión. Andy, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. A ti. Lo hemos invitado para conversar sobre varios asuntos, pero el primero de ellos es esta noticia de la ampliación de la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las muertes en las protestas. Entiendo que son los mismos que presentaron en otro caso, en el caso anterior, Walter Albán, Mesías Guevara, Harold Forsyth, Mirta Vázquez, entre otros. ¿Cuáles son los nuevos hechos, entiendes tú, que dan pie a esta ampliación de la denuncia? Bueno, primero señalar, Mario, que como tú dijiste, son estas mismas personas que realizaron una denuncia primigenia y que ahora están procediendo a la ampliación. Pero yo creo que hay un defecto de forma importantísimo en ambas, tanto en la primera como en la ampliación, y es de que la Corte Penal Internacional únicamente asume la jurisdicción sobre determinados casos en tanto se agote la vía interna. Y eso no ha ocurrido. Y eso en nuestro país no ha ocurrido, más aún cuando la Fiscalía en nuestro país ha hecho suya ya la investigación y de hecho existe una acusación en contra de la propia Presidenta de la República y algunos de sus exministros, incluyendo Alberto Tarola, que ya ha sido derivado al Congreso de la República para que ellos analicen la procedencia o no de esta acusación. De manera acusación. que esto es un gesto político. Mira, yo creo que es absolutamente político y yo he visto quiénes son las personas que firman ese comunicado, que en rigor deberían ser personas formadas en derecho. Sí. Lo que creo yo es de que simplemente quieren saltarse los pasos, saltarse las etapas y decir, bueno, como en el país no hay una decisión célere, el Congreso de la República está demorando y la Fiscalía ya ha acusado a estas personas por el delito de homicidio, queremos definitivamente que la Corte asuma ya una jurisdicción inmediata. Y eso en el derecho no es posible, Mario. Y entiendo de que estas personas debieran saberlo, así es que yo creo que es más un gesto político antes que una denuncia estrictamente jurídica. Pero preguntaba yo por las razones de la ampliación. Bueno, porque si no parece un refresco, sencillamente. Sí, es que las razones de la ampliación simplemente son la poca celeridad en la tramitación de este tema. No es que hay nuevos hechos que... No hay nuevos hechos. Bueno, existen nuevos hechos en la investigación en la jurisdicción peruana, porque el día de hoy la acusación que formuló la Fiscalía se centró en 49 muertes. Faltan aún algunas más por investigar, quizás que se le atribuyen también a la Presidenta de la República por omisión, pero ello no significa de que inmediatamente se deba de gatillar ya la jurisdicción internacional, sino de que están individualizando aún o en proceso de individualización de las responsabilidades, y ello no gatilla inmediatamente la jurisdicción internacional, Mario. De manera que es esto que... Mira, desde mi perspectiva, Mario, es absolutamente improcedente lo que ellos han formulado, ¿no? Bien, hay otros asuntos sobre los que queríamos hablar aprovechando presencia aquí en el programa. Uno de ellos es la extinción de dominio, los cambios que se quieren hacer y la controversia que existe acerca de qué es lo que ocurre con estos bienes que se les incautan a quienes están acusados de determinados delitos, aún sin tener sentencia firme, y a veces se dispone de esos bienes y en la eventualidad de que esas personas fueran encontradas inocentes, pues esos bienes ya no existen. Son bienes, Mario, que pasan a ser propiedad. O sea, no solamente se incautan, sino que simplemente se expropian. Y ya el titular pues deja de serlo, es decir, no es propietario del bien. ¿Y eso está bien? Pero desde mi perspectiva no, porque tampoco es que dependa de la comisión de un delito, Mario. La ley de extinción de dominio habla de una ilicitud. Y eso no únicamente lo concentra dentro de la ilicitud penal, sino también abarca una ilicitud administrativa, una ilicitud civil, con lo cual cualquier tipo, por ejemplo, de objeto contencioso administrativo podría derivar en la expropiación, es decir, en la extinción del dominio del bien. ¿Y qué es lo que pasa, no? Hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, paralelamente se activa una investigación penal y también un procedimiento de extinción de dominio, y que el caso penal avanza muchas de las veces más lento que el procedimiento de extinción de dominio, se extingue la propiedad, es decir, la propiedad pasa a manos del Estado y resulta que como consecuencia de la investigación penal se absuelve a la persona de los cargos, pero ya el bien pasó a propiedad del Estado. Y no hay resarcimiento. Y no hay ningún tipo de garantía que pueda garantizar, y valga la redundancia, a la persona que ha sido afectada para que pueda al menos disfrutar del bien que ella pasa a titularidad del Estado. Esa es una de las deficiencias, creo yo, de la ley de extinción de dominio. Pero hay otra también importante vinculada al derecho de defensa,
Porque cuando la Fiscalía de Extinción de Dominio hace suyo, Mario, una investigación o una indagación preliminar, no notifican al afectado. Todo el transcurso de la primera etapa de la indagación preliminar se da en secreto. No notifican a nadie. Únicamente la Fiscalía Especializada es la que lleva adelante este procedimiento. Y ya notifican al afectado una vez que ha culminado la primera etapa con una demanda para ya que el juez únicamente discuta si es pertinente o no extinguir el dominio de la propiedad. Entonces no se garantiza, Mario, el derecho de defensa, algo que ha cumplido con enarbolar la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, porque recordemos que hace pocos días se ha llevado adelante ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Defensoría del Pueblo y que ha planteado precisamente de que no existen posibilidades de un debido acceso al derecho a la defensa dentro de este procedimiento de extinción de dominio. Entonces, las críticas, ¿te parecen...? Yo creo que ameritan ajustes dentro de este tipo de leyes, más aún cuando la consecuencia es muy gravosa para quien es titular de un determinado bien. Finalmente, el proceso exprés de la Junta Nacional de Justicia a la Presidente del Poder Judicial y otros 4 magistrados, porque son 5, entiendo, los que están comprendidos en este problema de presuntamente haber invocado una norma, una ley que ya no existía en un fallo. Dentro del trámite jurisdiccional, Mario, lo que tienen que hacer los jueces en primer lugar es analizar cuál es la norma pertinente a aplicar al caso concreto. Y en esta situación, y es producto de la denuncia también, los jueces no aplicaron esta norma. Y el problema es de que la actual presidenta del Poder Judicial no fue la quien enarboló o elaboró esta ponencia de la decisión, sino que fue otro juez que ahora es presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, quien en realidad debería de asumir toda la responsabilidad. Esto puede acarrear, Mario, la destitución de toda una sala, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que elaboró esta decisión. Y sin embargo, presidente del Poder Judicial. Y por consecuencia del actual presidente del Poder Judicial. Pero yo creo que si uno atiende al principio de proporcionalidad o de razonabilidad de las sanciones, pues quien tendría que asumir la mayor responsabilidad es quien elaboró la ponencia. Y en una menor medida quizás que amerite una suspensión quienes han acompañado la firma de esta decisión. Pero, digamos, el asunto del proceso, el procedimiento exprés, está asociado a razones de algo muy serio, muy grave, o que respecto de cuya posible sanción se tiene una seguridad inminente. ¿Se cumplen esas cosas en estos casos? Bueno, el hecho de no aplicar la norma correspondiente al caso concreto y utilizar una norma derogada, Mario, abarca los cánones de una destitución. Y es por eso que han abierto precisamente No, pero digo el exprés, lo exprés del procedimiento. Es que no es tan exprés, porque lo que han señalado son 10 días en los cuales todos los involucrados deben de realizar sus descargos, pero no significa que luego de los 10 días se va a tomar una decisión final. Claro, pero hay 2 caminos, ¿no es cierto? Había un camino regular y este otro que es excepcional. Lo que yo estoy preguntando es si las características del caso justifican el hecho de echar mano de lo excepcional. Yo creo que sí, Mario, porque digamos la premisa del que no se aplica una norma correspondiente a un caso concreto y no deja ámbitos a interpretación, tal como lo ha señalado el abogado de la actual presidenta del Poder Judicial, yo creo que sí amerita una investigación célere. Pero ahora, allá viene la discusión si es que se debería de aplicar más bien un procedimiento regular, no sumario, en el cual tengan la posibilidad de poder enarbolar todos sus recursos correspondientes, o un procedimiento célere. Esto ya está, Mario, tipificado dentro de las directrices propias y de las normas de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, que existen casos que ameritan resolverse o tramitarse dentro de este trámite célere y otros dentro del trámite regular. Y cuando uno deja de aplicar una norma correspondiente y se imputa, por ejemplo, haber aplicado una norma derogada dentro de un caso correspondiente, pues entonces amerita siempre la tramitación célere. Y eso es algo que ya está previamente calificado por la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, muchas gracias como siempre al abogado penalista Andy Carrión, que nos ayuda a esclarecer diversos temas en cada oportunidad que nos visita. Con gusto, muy buenas noches. Eso ha sido todo por esta noche, por esta semana también, y ya saben, se quedan ustedes con Primero a las 8 y Carla Tello. Nos vemos el lunes. Gracias, buenas noches.